Bueno, y arrancamos este día con Encuentro con los Trabajadores. Encuentro con el movimiento obrero. Bueno, la Agenda Legislativa Sindical Electoral del Cambio. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Muy buenos días, Fabio. Rocío, buenos días para usted, para Paola y para toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos, especialmente para los maestros y las maestras. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces la agenda legislativa. Cuéntanos sobre este tema. Bueno, la agenda legislativa está determinada fundamentalmente por la reforma a la salud. Está en la Comisión Séptima, está engavetada. El presidente de esa Comisión Séptima, pues desafortunadamente es el señor Miguel Pinto, senador del Partido Liberal por Santander, y es un enemigo acérrimo de la reforma y de este gobierno. La otra es la del Sistema General de Participaciones, que es el proyecto de reglamentación del acto legislativo 03 del año pasado, por el cual obviamente se distribuyen los recursos que en ese acto legislativo se determinaron. Esa es muy, pero muy importante y muy significativa. Y bueno, ya ha tenido tropiezos. Ya inicialmente se había dicho que la presentaban en julio, y ya estamos en septiembre y todavía hay dificultades en su presentación. Pero aspiramos exactamente que con el liderazgo de FECODE pueda adelantarse estos recursos que son muy importantes para fortalecer y cerrar brechas en materia de los derechos fundamentales de la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico. La otra es la de la jurisdicción agraria, que no ha podido avanzar. Esta es una deuda con el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Y las otras son pues la ley de presupuesto y la ley de financiamiento. Es decir, una y otra van amarradas la una a la otra, en el sentido de que el presupuesto, para poderlo cumplir, se requiere de esa ley de financiamiento, que es una reforma tributaria por 26 billones de pesos y está encaminada fundamentalmente a que los sectores de mayores ingresos pues puedan poner recursos para poder completar la inversión social que necesita el gobierno. Estas son las reformas sociales. Pero esta semana hubo un hecho muy significativo, que es lo que quiero hoy destacar frente a estas reformas. El Congreso, el Senado de la República, el que elige los magistrados de la Corte Constitucional, eligió al señor Carlos Camargo. Carlos Camargo fue defensor del pueblo en el periodo de Duque. Y en el periodo de Duque, el defensor del pueblo, que tenía que defender el pueblo, no dijo absolutamente nada sobre la forma como se persiguió y se reprimió violentamente a los manifestantes del estallido social, y que arrojó 86 jóvenes asesinados y 100 que perdieron uno de sus ojos, fundamentalmente con la responsabilidad mayor de lo que en esa época era el SMAT, y que evidentemente fue coordinado y animado por el presidente Iván Duque y pues, obviamente por el ejército y la policía en ese momento. Pero lo que hay que destacar es que en ese momento el defensor del pueblo no dijo nada. Le tocó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalar la gravedad de la violación de los derechos humanos hecho por ese gobierno en medio del estallido social. Entonces, este es un señor que viene del Partido Conservador, que ha sido siempre funcional a las posiciones de la extrema derecha y del uribismo, y fue elegido nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Y eso va a tener dos inmediatas situaciones muy difíciles para las reformas sociales. Por eso hablé de la agenda legislativa y lo empato con las reformas sociales. Primero, este es un señor que va a ser uno de los magistrados de la Corte Constitucional, uno de los 9, que evidentemente pues llegará pues defendiendo las opiniones de quienes lo eligieron. Y quienes lo eligieron han estado siempre en contra, entre muchas cosas, de las que el gobierno promociona y determina en la Corte Constitucional, la ley pensional. Hago esta advertencia porque evidentemente vamos a tener un problema muy serio con las posibilidades de que
la ley pensional sea hundida por la Corte Constitucional con la llegada de nuevamente este magistrado. Y el otro tema, pues queda determinado que en el Congreso de la República, especialmente en el Senado, hay una mayoría. La votación quedó 62-41. Se creía que iba a haber una votación muy apretada y resultó que no, que el margen con el cual se ganó la elección el señor Carlos Camargo fue amplio. Es decir, todos los sectores del establecimiento, todos los sectores oligárquicos se confabularon y eligieron al señor Carlos Camargo, que repito, tiene unos antecedentes muy negativos frente a los temas de los derechos, y obviamente que esta decisión de esa mayoría en el Congreso, pues es la mayoría que al final va a determinar estas reformas, y resulta que estas reformas hacen parte integral de lo que este gobierno quiere. Y con la decisión, obviamente, de elegir a Carlos Camargo, se enredan todas las situaciones, tanto en el Congreso de la República como en la Corte Constitucional para las reformas sociales. Motivo entonces por el cual, y el llamado esta vez que estamos haciendo desde la Central Unitaria de Trabajadores, es que evidentemente estemos muy atentos a las acciones que vamos a adelantar, porque obviamente no nos vamos a quedar quietos y no vamos a decir pues que ya se perdió todo, ni más faltaba. Y en ese sentido, pues la Central Unitaria de Trabajadores, en conjunto con el Comando Nacional Unitario, ha tomado la decisión de decirle al presidente Petro que hagamos una reunión entre el Comando Nacional Unitario, donde están las 3 centrales obreras y las dos confederaciones de pensionados, para analizar esta nueva situación política y mirar exactamente cómo enfrentamos de la mejor manera una situación que nos permita, obviamente, neutralizar todas las acciones de la oligarquía contra las reformas sociales. Buen día para todas y todos, muy amable Rocío, buen día para todas las personas y a la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Bueno, Fabio, muchísimas gracias por tu informe, que tengas un feliz fin de semana. Gracias, muy amable, buen día.